En el día de la fecha vamos a dar la clase de vasculopatías coronarias, arteriopatías coronarias, síndrome coronario agudo, angina inestable e infarto agudo de miocardio. Para que ustedes vayan teniendo en cuenta, hay amplia bibliografía con referencia a cuidados de enfermería para angina inestable e infarto agudo de miocardio. ¿Qué es una vasculopatía coronaria? Se denomina cardiopatía coronaria a las alteraciones cardíacas secundarias a trastornos de la circulación coronaria. Tiene numerosas etiologías, siendo las más frecuentes la arteriosclerosis coronaria y sus manifestaciones clínicas principalmente son las angina, el infarto de miocardio y la muerte súbita. Posteriormente vamos a desplayarnos un poquitito más sobre angina inestable e infarto agudo de miocardio y la muerte súbita. Para decirle, digamos, para empezar a conversar, la muerte súbita es aquella que se produce, es un paro cardiocirculatorio, cardiorrespiratorio, y que el paciente se reactiva o el paciente vuelve a tener signos vitales sin ayuda externa. ¿Me entienden? Entonces, la diferencia entre muerte súbita y paro cardiorrespiratorio es que el paro cardiorrespiratorio necesita asistencia externa de otras personas para que se reanude nuevamente la actividad del corazón. En cambio, la muerte súbita, un paciente puede ir caminando, tiene una muerte súbita y ni bien llega, digamos, al piso, ya vuelve a tener todos los signos vitales normales. Por supuesto, hay que hacerle ver a esa persona porque no es una cosa normal que una persona ande cayendo por la vía pública y no tenga tratamiento. Hay que ver de cuál es la causa de la muerte súbita. En su gran mayoría son personas adultas, muy rara vez, pero existe, que hay personas jóvenes. Es porque la frecuencia cardíaca de la persona baja hasta niveles que no pueden sostener la actividad normal del individuo, por ello tiene que ser tratada. Ustedes saben que la bradicardia es uno de los elementos que puede contribuir a la muerte súbita, con frecuencias cardíacas por debajo de 50 latidos por minuto, porque no ayuda a que todo el organismo se oxigene adecuadamente. Bueno, lo que vamos a primeramente ponernos digamos, en preaviso o recordando un poco de anatomía, ¿dónde se encuentra el corazón? El corazón se encuentra en el centro del tórax y es la bomba impulsora de la sangre a toda la economía. Dentro del corazón, dentro de la caja torácica, perdón, tenemos que tener en cuenta que aparte del corazón, tiene otras estructuras. Lo otro que tenemos que ver es que el corazón tiene una membrana que recubre al corazón y tiene una pequeña cantidad de líquido que produce que no tenga fricción el corazón entre la sístole y la diástole y pueda
funcionar adecuadamente. El corazón tiene 2 aurículas superiores y 2 ventrículos superiores. Normalmente las aurículas no se pueden comunicar entre sí, ni tampoco los ventrículos. Cuando se produce eso, es una patología médica, una patología quirúrgica, ¿eh? Y la sangre debe pasar de la aurícula derecha al ventrículo derecho y de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo. El corazón tiene unas pequeñas cuerdas tendinosas que cuando disminuye el flujo sanguíneo, se producen pequeños coágulos que esos coágulos pueden quedar ahí prendidos por las cuerdas tendinosas o bien pueden migrar a cualquier parte, ¿eh? Y para seguir describiendo el corazón, tenemos en la parte externa, se llama endocardio. El músculo se llama miocardio y la parte interna endocardio. La sangre que pasa por el corazón no es la sangre que alimenta al músculo del corazón. Muy poca cantidad de esa sangre alimenta al miocardio. Entonces no tenemos que priorizar porque el corazón es una bomba nada más que aspira sangre y expulsa sangre. Siempre tenemos que tener en cuenta que el corazón derecho está pintado de azul porque recibe la sangre carboxigenada que viene de toda la economía, y el lado izquierdo está con color rojo porque ya tiene sangre oxigenada. Ese circuito es un circuito normal para cualquier adulto. Si ustedes, digamos, me hablan de chicos o de personas que tienen soplo, es porque probablemente tengan una comunicación interauricular o interventricular, que eso es anormal. Y tenemos de las coronarias, el primer ramito de arteria que sale es la que le alimenta al corazón a todo el músculo. Tenemos la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Esas arterias coronarias son las que envuelven en su totalidad al músculo cardíaco y la va alimentando y la va oxigenando. Si es que alguna de estas ramas se ocluye, es lo que el corazón deja de recibir el oxígeno que necesita. Y en realidad no duele por el simple hecho de que se ocluye. Lo que duele es que una parte del músculo deja de recibir oxígeno, y eso es lo que produce el dolor, porque es similar a una escara sacra. El músculo comienza a morir. Eso es lo que ocurre cuando hay un dolor en el pecho y una parte de esa zona de irrigación de cualquier arteria deja de administrar oxígeno al músculo cardíaco. Cuando mayor es el área, hay mayor tejido que está en muerte celular, y
lo que se haga, digamos, desde el momento de la oclusión, todo va en beneficio de que la extensión del músculo afectado no sea tan grande. Entonces, si nosotros hacemos bien las cosas, hacemos bien los cuidados de enfermería, probablemente salvemos gran cantidad del músculo cardíaco y la lesión se minimice. Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que las arterias tienen pequeños anillos y es por esa causa cartílagos circulares. Por esa causa es que las arterias, una vez que dejan de pasar sangre, quedan abiertos. Pero en la gran mayoría de las personas come diversos elementos que en mayor o menor medida van acumulando grasa en la luz de las arterias. Y esto va a disminuir el calibre de una arteria, por más que sea buena. Una es esta causa de que hay gran cantidad de grasa en la luz de la arteria y va a disminuir la luz de esa arteria. Por ahí ustedes saben que la sangre de una persona va en forma pulsátil. Entonces, lo que hace es desprenderse esta capa de grasa de la pared íntima de la arteria, porque en 3 partes está dividida, digamos, una arteria. La parte íntima, que está en contacto con la luz de la arteria, la parte media y la parte externa. Si nosotros se nos desprende una placa de ateroma de cualquier arteria, principalmente la de las coronarias, lo que se produce es que el organismo lo detecta y trata de ocluir esa lesión que se produjo en la parte íntima de la arteria. ¿Y cómo lo va a tratar de solucionar? Poniendo fibrina, poniendo distintos elementos para tratar de ocluir esa lesión. Como si ustedes, digamos, tienen un corte en las manos o en cualquier parte del cuerpo y comprimen y se forma un coágulo para dejar de sangrar, de la misma manera se produce dentro de la luz de la arteria. Por ahí el tapón que se produce es muy mínimo y nuevamente la sangre vuelve a barrer el coágulo y queda nuevamente la lesión. De esta manera, el organismo, tratando de defenderse de esa falencia, manda mayor cantidad de elementos para tapar esa lesión. Y de esta manera es lo que se produce la oclusión de la arteria coronaria. Se ocluye totalmente, entonces no hay flujo sanguíneo y ahí el músculo deja de recibir oxígeno. Este es como un camino, cómo puede ir un paciente desde un síndrome coronario agudo, tiene que manifestaciones isquémicas, sin elevación del segmento ST y con elevación del ST. Cuando hay
digamos, sin elevación del ST, tenemos la angina inestable o el infarto de miocardio no Q. Y si tenemos con elevación del segmento ST, tenemos infarto de miocardio no Q y el infarto miocardio Q. Para entender mejor, nosotros tenemos diversas, digamos, cambios electrocardiográficos en el paciente con este tipo de patología en un electrocardiograma. Por supuesto, nosotros no vamos a ser cardiólogos, pero nosotros debemos saber observar el monitor o el electrocardiograma, que el electrocardiograma tenga una onda P, un QRS, una onda U que raramente aparece y una onda T. Cuando alguno de estos elementos se cambia, es que estamos en presencia de que el corazón está sufriendo alguno de estos elementos o situaciones cardiovasculares. Signos y síntomas de angina inestable. Dolor retroesternal, cuello maxilar inferior y garganta. Dolor de tipo opresivo. Ese es el elemento importante que diferencia a estas patologías. Dolor de tipo opresivo de 5 a 15 minutos. Náusea, sudoración profusa, fatiga, mareo, confusión, dificultad para respirar, dolor en el brazo, hombro y espalda. Cuando estamos en esta situación, nosotros tenemos que pensar en dos cosas: o angina inestable o infarto agudo de miocardio. Para que haya, digamos, un infarto agudo de miocardio, dos elementos deben coincidir para tener cierta certeza de que estamos ante una angina inestable o ante un infarto. Los tres elementos son laboratorio, tipo y duración del dolor y cambios en el electrocardiograma. Si el dolor disminuye con la administración de oxígeno y de nitritos sublingual, estamos ante la presencia de una angina inestable. Si no calma con la administración de oxígeno y se llama nitrato de isosorbide, que es el comprimido que se administra sublingual y es un vasodilatador. Si ese dolor cede con esos elementos, estamos ante la presencia de una angina inestable. Si no, tenemos que administrar nitroglicerina y algún analgésico más potente como la morfina. De igual manera, hay que administrar oxígeno a altas concentraciones a los efectos de que si hay algún flujo sanguíneo, tratar de salvar la mayor cantidad de tejido del corazón. Factores de riesgo no modificables. O sea que nosotros no vamos a poder modificar esto. Edad avanzada,
sexo masculino, antecedentes de familiares de arteriopatías coronarias prematura, es decir, que un paciente cercano haya padecido esta enfermedad antes de los 50 a 55 años. Y el otro podemos decir que es un hábito tóxico, que es el tabaquismo. Son todos elementos que no podemos modificar, que ya viene con la persona. Y factores de riesgo que pueden modificarse o tratarse. Colesterol de lipoproteínas de baja densidad, LDL. Concentración de altas de lipoproteínas en sangre. Colesterol de los lipoproteínas de alta densidad, HDL, en sangre. Diabetes de tipo mellitus, tabaquismo, hipertensión arterial, obesidad, inactividad física, alimentación, digamos, en exceso con contenido graso, y fumar incrementa más del doble el riesgo de sufrir arteriopatías coronarias e infarto de miocardio. Estos son todos elementos que sí pueden modificarse a partir de que tenga el primer llamado de atención o que tenga un evento que no sea tan agresivo. Todo esto se puede modificar y pueden mejorar el pronóstico del paciente a corto y largo plazo. Por supuesto, tenemos que tener el consentimiento del paciente y la colaboración del paciente a los efectos de que el tratamiento sea en pos de que tenga un mejor pronóstico de vida. Cuando nosotros hablamos de angina inestable o infarto agudo miocardio, tenemos diferentes elementos que pueden ayudar al diagnóstico de la angina inestable o el infarto agudo miocardio. Porque si bien, digamos, hay muchas características que son similares, hay diferencias. Por ejemplo, en angina inestable, dolor retroesternal de tipo opresivo. En el infarto agudo de miocardio, dolor retroesternal de tipo opresivo puede estar irradiado a miembro superior, brazo, maxilar u espalda. Electrocardiograma con cambio, laboratorio. Con respecto a angina inestable también se hace laboratorio, también se administra oxígeno. Y se acuerdan que yo ya le hice mención con respecto a la administración de vasodilatadores, cede el dolor. Con la administración de vasodilatadores no cede el dolor. Se debe aplicar morfina, fibrinolítico o cateterismo endovascular. Estos ya son tratamientos intervencionistas, o sea que se coloca un catéter, se va hasta la zona de la oclusión y se trata de desocluir el sitio de lesión. Pero también se puede hacer a través de la administración de un medicamento. Esos medicamentos se llaman fibrinolíticos. Los fibrinolíticos son aquellos medicamentos que pueden lisar
el coágulo. Lo que hay que ver es si tiene criterio de administración de fibrinolítico o no. ¿Cuáles son los fibrinolíticos? La streptokinasa, la uroquinasa y el TPA, el APSAC. Son diferentes tipos de fibrinolíticos que ayudan a que ese coágulo pueda lisarse o pueda, digamos, desocluir la arteria que en este momento nos está poniendo dolor de cabeza en un paciente, pero ahí tiene criterios para la administración de ese medicamento y hay pacientes que sí le podemos hacer esos medicamentos y hay a otros que no. Así que hay que mirar qué tipo de contraindicación tiene cada uno de estos medicamentos. Y la morfina es únicamente para calmar el dolor, para disminuir el dolor. Cuidados de enfermería. Existen 3 tipos de angina. Angina estable, angina inestable y variable. La angina inestable es la más peligrosa. No sigue un patrón y puede ocurrir sin hacer algún esfuerzo físico. No desaparece espontáneamente con el reposo o las medicinas. Es una señal que indica que podría ocurrir un infarto en poco tiempo. La angina estable es una molestia o dolor en el pecho que ocurre con actividad o esfuerzo. El dolor generalmente comienza en forma lenta y empeora durante unos cuantos minutos antes de desaparecer. Este tipo de angina se alivia rápidamente con reposo o medicamentos, pero puede suceder de nuevo con actividad o estrés adicional. Hay muchas personas que padecen la angina estable, que nosotros vamos a ver que hay aquellas personas que están caminando, tienen dolor de pecho y con el solo detenerse y mejorar su patrón respiratorio, disminuye el dolor. Muchas veces no es necesario administrar algún tipo de medicamento. Con el solo hecho de que detenga la marcha, se oxigene bien la persona o disminuya el estrés que esté teniendo, puede producir que disminuya el dolor a niveles muy bajos. Y ahí puede continuar su actividad cotidiana. Por ahí cede y cede en forma total. Angina variante o prismetal es la angina episodios en reposo. Es la angina que aparece cuando el paciente está en la cama, a menudo con buena tolerancia del ejercicio. Usualmente ocurre durante la noche y empeora temprano en la mañana. Se debe al vasoespasmo coronario, aunque suele ocurrir en sujetos con arteriosclerosis coronaria obstructiva. Entonces, esta angina inestable es mucho más agresiva y le permite hacer ciertas actividades solamente, ya que si aparece el dolor en reposo,
quiere decir que es muy grave esta situación. Intervenciones de enfermería. ¿Qué actividades podría realizar el enfermero? Monitoreo continuo, toma de tensión arterial y frecuencia cardíaca, posición semi-Fowler, reposo absoluto, control de líquidos estricto. ¿Por qué control de líquido? Porque ya que el corazón, digamos, está un poco lento, podría llegar a tener retención de líquido. ¿Y cómo nos daríamos cuenta nosotros que esa persona está con retención de líquido? Porque va a comenzar a tener edemas, puede ser en miembros inferiores o en abdomen. Le hacemos el procedimiento de Godet. Godet significa presionar el sitio donde nosotros consideramos que hay edema. Si presionamos y queda marcada nuestra huella dactilar en el sitio donde nosotros consideramos que está habiendo retención del líquido, va a permanecer nuestra huella dactilar en el paciente. Si no, va a desaparecer inmediatamente y podemos decir que no está con retención líquida. Proporcionar dieta blanda. ¿Por qué la dieta blanda con abundante fibra? Para que al momento a que vaya el paciente de cuerpo no necesite realizar esfuerzos innecesarios, porque esto también puede demandar mayor actividad del corazón y va a comenzar a tener dolor con los movimientos de Valsalva para poder ir de cuerpo. Vigilar patrón respiratorio en caso de presentar alguna alteración. Proporcionar oxígeno. En realidad, todas las personas deberían andar bien con el oxígeno que inspiran del medio ambiente, pero estos tipos de pacientes, el problema de ello es que el oxígeno no se está haciendo el correcto intercambio y por ello es lo que tenemos que tener mucho cuidado. Ahí le dejo las bibliografías aconsejadas, pero si ustedes abren cualquier libro de cardiología, le van a dar mayor información. Al igual que el Brunner, el Dubin, también son diferentes elementos que facilitarían la ampliación del tema y que podrían tener un mejor control o una mejor atención en aquellos pacientes que requieren la atención de enfermería en algunas patologías como las que hemos mencionado. Entonces, lo que es importante acá es que vean bien las distintas actividades que ustedes van a realizar al momento en que reciben un paciente con algún tipo de dolor precordial. Principalmente, la persona va a decir que tiene un dolor y le va a señalar el puño cerrado sobre el tórax. Si hay un dolor esofágico o un dolor external, le va a hacer el dolor, le va a señalar con la mano abierta. Si el paciente le hace un puño y le señala el sitio de dolor, hay mayores posibilidades de que ese dolor sea de tipo angina o infarto agudo de miocardio.
Señores, tomen, digamos, mucha importancia en este tipo de paciente, ya que puede llevarle a la muerte rápidamente aquel paciente que por ahí está estable, relativamente estable, está internado, pero puede tener eventos cardíacos inminentes o eh, constante. Y cualquier alteración que se observe, hay que tener siempre levantar la atención a los efectos de tratar de salvar esa vida.